bienvenidos a la Azotehuela, donde siempre hablamos de los temas más importantes del momento, y en esta ocasión hablamos de la prisión preventiva. Veamos por qué está en controversia, qué es lo que significa la prisión preventiva, qué clases hay si es que existen, y además cómo es que está afectando o en su caso beneficiando a los mexicanos. Primero vamos a ver cuál es el dilema, y es que la Suprema Corte de Justicia dice que esta figura es inconstitucional, es decir, que está sobre otras leyes o otras cuestiones como la presunción de inocencia, que está afectando pues al final de cuentas los juicios. Es por eso que se está dando este conflicto principalmente en la política mexicana, ya que la Suprema Corte piensa que esto es ilegal y otras personas del gobierno como el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gertz Manero y demás dicen que es necesaria. ¿Pero por qué? Vamos a ver cuáles son estas cuestiones y ustedes también podrían decir si es o no válida o si está sobrepasando alguna otra cuestión. En este caso hablamos de la prisión preventiva oficiosa, la cual permite detener y llevar a prisión a las personas aunque todavía no tengan una condena. Es decir, todo el caso, la investigación y demás lo llevaría pues en prisión. Y los delitos que pueden utilizar la figura de la prisión preventiva están demarcados en el artículo 19. Estos principalmente pues son algunos cargos bastante elevados como puede ser homicidio, robo a casa, corrupción, utilizar programas sociales, trata de personas y demás que puedes ver en este artículo. Cabe resaltar que la prisión preventiva oficiosa solamente puede ser cuando el juez lo determine. Él es el único capaz de decir si la persona va a seguir su proceso en prisión o en alguna de las modalidades de libertad. Ahora, conociendo este punto, ¿cuál es el principal problema que ve la Suprema Corte de Justicia? Y es la cuestión de la presunción de inocencia. Esta, recordemos, dice que tú tienes que llevar un juicio y demás para demostrar si fuiste culpable. En todo momento de este juicio y la investigación, tú eres inocente, por lo cual aseguran que pues ya meterte a prisión está irrumpiendo con esta figura también legal. Esto es muy importante ya que recordemos que muchas personas en México están en prisión por las investigaciones o antes de estar en juicio. Entonces esto es uno de los puntos que destacan algunos especialistas que utilizan esta figura pues para meter ya a la gente al tambo, entre algunas cuestiones también como de corrupción, pero que al final de cuentas pues deja a inocentes hasta el momento o verdaderos inocentes pues ya en prisión. Y recordemos que pues los juicios no son de la noche para la mañana, llevan una gran investigación y que podría terminar durando años. La Suprema Corte y otros especialistas aseguran que este es el gran problema que tiene la prisión preventiva, ya que al final de cuentas estás metiendo a alguien que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y obviamente pues otros especialistas que están en contra dicen que la prisión preventiva es muy útil, principalmente en casos pues de gente que está relacionada a corrupción o que tiene bastante poder como el crimen organizado, en la cual pues obviamente no se van a quedar esperando a ver cuál es su investigación y menos su juicio, sino que podrían escapar y pues ya con eso aludir a la justicia mexicana. El control de un posible criminal y también las violaciones de sus derechos humanos. La prisión preventiva tiene estos grandes problemas, la cuestión de controlar al final de cuentas a un posible criminal, pero que viola sus derechos humanos de la presunción de inocencia y además pues de tener un juicio o una investigación pues con base a todos los derechos humanos. Estos son de los grandes problemas que han entrado en conflicto a los principales políticos y también poderes de México. Es por eso que es muy difícil analizar y comprender si está bien la prisión preventiva o no. Pero también hay que acordarnos de algo, la cuestión de que en México pues se utiliza mucho esta cuestión pues para meter a gente que es inocente. También recordemos que hay muchos casos en los cuales pues se culpa a alguien para meterlo a la prisión, para que lleve la investigación y todo. Y la cuestión también de los años que duran cualquier juicio. Esos son puntos muy importantes, ya que al final de cuentas una persona inocente pues termina en prisión. Y si antes era buena, recordemos que pues las prisiones mexicanas no ayudan a otra vez a redimir a la gente, sino que pues si no tenía vicios se los dan, o si no
tenían mañas o como le quieren decir se los dan, pues es una de las grandes crisis que se tiene también en la cuestión de las prisiones mexicanas. Pero también al final de cuentas esta figura legal sirve muchísimo pues para detener a personas como políticos que están en el crimen organizado, que tienen las herramientas para poder escapar o en su caso pues solucionar el problema de otra forma. Pero pues al final de cuentas es eso, cuántas veces se han utilizado en políticos, en este tipo de personas, que al final de cuentas pues de alguna forma salen o la justicia no es tan clara como debería de ser. Entonces esos son los dos contrastes que se tienen y que debes de conocer. Recordemos que también hay muchísimos casos en los cuales la prisión preventiva afecta muchísimo a la gente y más a la que menos tiene, que deben de llevar su juicio, que no tienen dinero para abogados y eso pues dice que eso aseguran que atrasa más la cuestión legal, la cuestión del apoyar a esta persona adentro de prisión, aparte de pagar abogados, o en la cuestión de ayudarlos para la manutención, ya que también es una de las crisis que existe en prisión. Y también pues si esta persona tiene una familia que la apoye, imagínense que no. Ya al final de cuentas yo creo que es una por otra, ya que pues no existe la justicia como tal en México en relación a las policías y demás que podrían ayudar a contener a estas personas aunque no estén en prisión, como el uso abusivo de los jueces para dictaminar que cierta persona necesita la prisión preventiva para que no escape, y así pues las cárceles se están llenando de gente que, como les digo, puede ser inocente o no, pero que al final de cuentas no les ayuda nada estar allá adentro. Recordemos que salió un documental hace muchísimos años llamado Presunto Culpable, que habla más o menos de este tema y de una persona que debe de llevar un caso en el cual pues él lo incriminan y que debe de llevar pues todo este proceso en prisión y cómo afecta tanto el juicio y como la resolución del caso, ya que vemos en este, o si no, pues mejor véanla. La verdad es que es un documental bastante interesante y que demuestra muy bien lo que puede pasar en aprovechar esta prisión preventiva y cómo puede afectar pues a una persona que es inocente, y que de estas hay muchísimas en México. Recuerda comentarnos si ustedes han vivido un caso con esto, si creen que es bueno, si es malo o debería de existir una regulación, porque también generalmente se llega mucho a los extremos de o se quita o se queda, pero no hay modificaciones que podrían ser y mejorar pues las leyes al final de cuentas y estas figuras legales. Esperamos sus comentarios, recuerda seguirnos y suscribirte a La Azotehuela para más información.